Hola, buenas noches. Mi nombre es Jimena. Actualmente estudio la licenciatura en Ingeniería Física. Hoy, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, me gustaría hablarles un poquito acerca de esto, de escuchar el universo con nuevas miradas. Y esto es con un enfoque en este marco, pero también con más. Porque siento que la ciencia necesita distintas perspectivas, necesita distintos tipos de vista. Algo que no tiene mucho que nos contó un profesor es que nosotros como científicos muchas veces nos limitamos porque ya sabemos la teoría, sabemos las matemáticas, sabemos pues lo que hay detrás de las cosas y no nos atrevamos a pensar un poquito más allá, a cuestionarnos cosas un poquito locas, un poquito descabelladas, porque sabemos como que es ilógico. Pero la ciencia no siempre es lógica. Había alguien que decía que el moho le ayudaba a curar bacterias, una infección del tipo bacteriana, y muchos lo llamaron loco. Pero pues, años después se descubrió la penicilina. Entonces, creo que es muy importante escuchar siempre nuevas opiniones, nuevos puntos de vista, porque pues ahí puede salir algo nuevo. Hay niños que siempre tienen preguntas muy inocentes, pero que no sabemos responder muchas veces. Observan demasiado. Y es que un científico, una gran idea, no surge de quien habla más alto, de quien entiende mejor. Surge de quien puede observar mejor. Entonces, bueno, en mi opinión, yo creo que el universo siempre, bueno, no en mi opinión, siempre ha sido así. El universo siempre nos ha dado información, nos ha dado señales, nos ha dado pistas, y eso es algo muy emocionante, porque lo ha hecho en forma de luz, de radiación, de partículas, de estructura, de presión, de temperatura, de muchas variables. Y la pregunta es, ¿quién tiene acceso a interpretarlo? Es bien sabido que hace muchos años las mujeres no teníamos esta accesibilidad a un campo científico o tecnológico, era restringido hacia los hombres. Las mujeres, pues era quedarse en su casa, no estudiar, no opinar, incluso también en un ámbito político, no teníamos no abarcábamos tanto en esas cuestiones. Y es que la ciencia no ocurre en el vacío. Bueno, aquí en medio. La ciencia no ocurre en el vacío. Puedo tener muchas ideas, puedo tener muchos pensamientos, muchas cuestiones, muchas preguntas, pero para lograr algo más allá se necesitan y se requieren muchas cosas, sobre todo el acceso a la educación, porque si yo tengo una idea, necesito una teoría que apoye eso, una base científica, un artículo, un libro, distintas cosas, pero si no se tiene esto, se quedan únicamente ideas. De igual forma, se necesita un acceso a instrumentos. Si yo tengo una placa de algún material que quiera ver en un microscopio y no tengo microscopio, pues, ¿cómo puedo hacer más con eso? ¿Cómo puedo irme más allá? Entonces, igualmente, solo se quedaría en teoría. El reconocimiento también. A todos nos gusta que nos reconozcan las cosas, lo que logramos, lo que hicimos, lo que vimos. Pero si alguien más se lo roba, o si alguien más se lleva el mérito, o si hacen de menos nuestro trabajo, como que no hay un incentivo a continuar con lo que estamos haciendo. También es muy necesaria la colaboración. Por esto que mencionaba, se necesitan nuevos puntos de vista. Entonces, muchas veces nosotros no vemos todo el panorama, cosas que otros podrían ver, el dónde nos estamos equivocando, por dónde podríamos ir, qué otras cosas podríamos intentar, qué otras cosas podríamos hacer. Entonces se requieren básicamente esos 4 puntos: un acceso a educación, acceso a instrumentos, reconocimiento y colaboración. Y para mujeres de hace muchos años eso no era posible de ninguna forma. Entonces, durante mucho tiempo el talento no era un filtro principal, lo era el género.
Y bueno, quisiera hablarles un poquito de mujeres que a pesar de esto desafiaron y ganaron. Llegaron muy lejos. Una de ellas es Henrietta Swan Leavitt. Henrietta quiso estudiar en Harvard, pero no se les tenía acceso a las mujeres a estudiar acá. Entonces estuvo trabajando en el observatorio de Harvard. En este observatorio el director era Pickering. Ella junto con otras mujeres estudiaban placas de fotografías pues, del espacio. Eran cosas que los hombres no querían hacer porque eran trabajos muy tediosos, muy repetitivos y pues les ponían a las mujeres a hacerlo. Entonces, pues se les era conocida como computadoras humanas porque eran muy, muy inteligentes, pero desde que le dicen computadoras ya las estaban deshumanizando. También eran conocidas como el harem de Pickering, entonces pues poquito peor. Henrietta era muy observadora y analizando placas se dio cuenta de algo muy curioso. En la nube de Magallanes, esencialmente en las estrellas cefeidas. Estas estrellas tenían una relación muy interesante entre su periodo y su luminosidad intrínseca. Esto ayudó más adelante a poder determinar la distancia que había a ellas. Hubble se basó en esto para poder saber cuál era la distancia que nos separaba de Andrómeda, nuestra galaxia más cercana. Y pues después Hubble hizo más cosas, se tiene la constante de Hubble, con lo cual, pues si no estuviera, no se tendría la cosmología moderna de hoy en día. Pero esto fue con base en Henrietta. Henrietta sentó las bases para poder conocer todo esto. Permitió medir las galaxias. Entonces, era una mujer muy, muy inteligente, pero no se le dio el reconocimiento que debía en su tiempo. Por otro lado, tenemos a Rosalind Franklin. Ella estaba más interesada en el ADN. Fue por allá de los años 50. El ADN se sabía que tenía material genético, pero no se conocía su estructura. Era muy difícil saber cómo estaba constituido, ya que pues, el ADN es muy sensible a la humedad. Rosalind lo que hizo fue la difracción de rayos X. La difracción de rayos X consta en hacer incidir un haz de rayos X a la fibra de ADN. Los rayos se dispersan al chocar con los átomos y los rayos se dispersan. El patrón de manchas en la placa fotográfica nos pudo enseñar un poquito acerca de la estructura. Si se dan cuenta, aquí en medio se tiene como una X, que esto habla de una estructura helicoidal del ADN. Y esto fue un descubrimiento muy asombroso, porque no se sabía cómo estaba constituido. Y de igual forma no se le tuvo mucho reconocimiento a Rosalind, pero wow, fue muy interesante. Otra mujer, ahora sí, Lise Meitner. Lise Meitner estuvo estudiando un poquito acerca del átomo. Ella lo estaba haciendo junto con Otto Hahn, el cual era su sobrino. Ellos bombardearon átomos de uranio con neutrones. Y ella vivía en ese tiempo en Alemania, entonces tristemente tuvo que irse y perdió todo. Era judía, entonces perdió todo. Pero un día su sobrino Otto le mandó los resultados de los experimentos y eran resultados extraños, muy desconcertantes, porque se dieron cuenta que el uranio cambiaba a ser bario. Y es como, no sabían qué estaba pasando en esto. Al final de cuentas, un día caminando, Lise pensó en verlo como una gota de agua, como cuando se separa. Y llegó el resultado de que el núcleo podía dividirse, que su diferencia de masa se transformaría en energía. Esto vendría de la ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado.
Y de ahí salió la fisión nuclear. Pero esto fue en parte el inicio para construir la bomba atómica. Ella no quiso participar en el proyecto Manhattan y por eso la frase de acá abajo, entender la naturaleza cambia el destino humano para bien o para mal. Pero pues ella nunca quiso dejar esta parte humana y no quiso participar en la creación de la bomba. Y bueno, quisiera poder cerrar con esto. La próxima gran forma de entender el universo puede venir de alguien que hoy todavía cree que la ciencia no es para ella. Y bueno, muchas gracias.